Nueva crisis, nuevo análisis con don Julio Esquiapia, porque esto se está volviendo recurrente, el tema de salir de una para entrar a otra inmediatamente. No hay ni tiempo de descanso, que ya estamos empezando febrero y queríamos que se agote enero. Empezó febrero y empezamos con este tema del nuevo gabinete que al parecer no rinde la talla y tiene serios cuestionamientos. ¿Cómo ve la situación, don Julio? Un abrazo desde Tacna y Moquegua. Gracias por acompañarnos. Bueno, yo la veo color hormiga oscuro, ¿no? O sea, la veo realmente como una situación sumamente difícil. No sé qué va a pasar finalmente. Creo que en estos días ya los analistas estamos como influencers, ¿no? Teniendo que aparecer por todos lados para poder explicar cosas que la gente no entiende. La primera cosa es que esta es una crisis que viene de antes, no solo de ahora. Pero creo que se ha agravado por una decisión pésima, de la cual ahora se quiere sustraer el líder del partido, de lo que fue el partido de gobierno, el señor Cerrón, expulsando a Dina Boluarte y exigiendo también la expulsión del gabinete de la señora Betsy Chávez, una paisana tuya. Creo que aquí hay una primera comprobación de que el país ya no está dispuesto a aceptar determinadas cosas. No acepta un premier que le haya pegado a su mujer, que le haya pegado a su hija, que ahora dé las explicaciones que ha dado. Y creo que ahí está el tema. Nuevos valores contra la vieja política que tiene rezagos en gente que ha militado en 4 o 5 partidos y que en este caso es absolutamente inviable que continúen al frente de los destinos del país. ¿Quién eligió el gabinete? Fue una combinación entre el partido magisterial, el partido de Vladimir Cerrón, el propio profesor Castillo y su entorno de asesores. Ese fatal entorno de asesores puso aproximadamente unos 3 o 4 ministros clave como la economía. Entonces, esa manera de gobernar es también parte de la vieja política. Y creo que la crisis, por eso, se va a ahondar y va a salir la gente a las calles a protestar en los próximos días. Ya para mañana están programadas aquí en Lima una movilización en la Plaza San Martín y probablemente también los sectores conservadores saldrán también a decir lo suyo. Pero, ¿por qué es esta situación? Es porque la gente no ve el cambio que esperaba. Y ese cambio en la parte política, evidentemente con las últimas declaraciones que tú estás sacando de la señorita Murruz y de otros, revela pues de que hay gente que está más entretenida viendo cómo baila salsa que resolviendo los problemas del país, o viendo cómo la vacancia que no avanza termina siendo un monotema de todo un Congreso de la República que además, ojo, ha prolongado sus sesiones hasta fines de este mes, cosa que no debieron hacer, que significa una percepción de ingresos adicional a la que normalmente tiene un congresista cuando va con rumbo a su provincia, ¿no? Entonces creo que acá hay un tema de base, es que está fallando la estructura del Estado, está fallando la manera como se gobierna, está fallando los poderes públicos y la gente empieza a reaccionar poco a poco, de una manera indignada. Error político, haber echado del gabinete a tantas mujeres y a tanta gente que estaba haciendo trabajo realmente capaz. Bien, si se hubieran ido los incapaces, pero mal porque se quedaron los incapaces. Entonces creo que acá hay una situación de no lectura por parte de la dirigencia política del país de lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del presidente Castillo? Toda la responsabilidad. Él no puede aducir que sus asesores armaron su gabinete, cosa que parece haber sido cierta, ¿no? Porque su responsabilidad es asumir directamente este tipo de decisiones de Estado. O sea, el presidente es el que aprueba el Consejo de Ministros. Es decir, lo hace su primer ministro, pero él asume la responsabilidad, digamos, política, más que directa, política, de que los seleccionados hayan sido seleccionados con determinados criterios. Entonces yo creo que ahí hay gente muy valiosa dentro del gabinete, eso sí me ratifico en ello. Creo que, por ejemplo, la inclusión del doctor César Landa, un brillante jurista, no es una mala idea. Creo que hay un esfuerzo por mejorar las cosas y además la permanencia en el gabinete de la doctora Dina Boluarte, contra viento y marea, y de la señora Chávez, del señor ministro de Salud, del ministro de Educación, que demuestra ser una persona que sabe lo que dice. Creo que demuestran que también ha habido una mantención de unos 7 o 8 ministros que realmente tienen las capacidades para estar en el cargo. Pero el país no aguanta más. ¿Por qué? Porque todos los días, a toda hora, cada madrugada, nos pegamos un susto con una nueva barbaridad que se comete. Creo que el hilo de la tolerancia está llegando al extremo. Entonces el presidente Castillo tiene que rectificar en 360 grados su conducta. Él, por supuesto, está al pie de los problemas del país. Ahorita está regresando de viaje de Brasil, un viaje medio incomprensible, porque reunirse con otro misógeno y antifeminista como es el presidente Bolsonaro no es precisamente el momento para hacerlo, ¿no? Creo que ahí hay un error también en el manejo de la política exterior.
Pero en todo caso, Castillo llega y se va a la zona de terremoto en Amazonas, el nuevo terremoto del día de anteayer, ¿no? Creo que hay ahí una voluntad de estar siempre al pie de los problemas, pero con buena voluntad no se hace nada si uno no tiene organizado el trabajo, si no tiene una agenda realmente presidencial y una agenda en la cual se cumplan cosas que la gente quiere. Y yo no digo que el gobierno no esté haciendo nada, me da mucha pena. Yo creo que el gobierno está haciendo muchas cosas, pero dígame usted si la gente, usted que es comunicador, si la gente entiende que está haciendo el gobierno. La gente se está devorando la telenovela política que se ha puesto en los medios, además manipulado, y está llevando esto a una crisis sin salida, porque el descontento puede terminar en descontrol. Creo yo que vamos a enfrentar, y soy pitorizo en esto, sí me permito ser pitorizo, vamos a enfrentar una coyuntura parecida a la de Merino, si inmediatamente no se saca el premier y se produce un reajuste de aquellos ministros que visiblemente no pueden estar en el cargo. Tú no puedes tener, por ejemplo, en el cargo a una persona con la visión fundamentalista, completamente antifemenina que tiene la actual ministra de la Mujer. No puedes continuar con un ministro de Transporte que es el representante oficial de los microbuseros en el Ministerio de Transporte, porque entonces no está representando al país, está representando un sector de interés que tiene que ser representado. O sea, contra lo que yo sí estoy a favor es de que los informales sean representados. Los informales son parte del Perú. ¿Acaso la señora que viene en el mercadillo de Tacna, aunque no tenga factura, no es una parte del Perú? Hombre, estamos ahorita en otra etapa. Eso es positivo, eso lo está haciendo el gobierno. Definitivamente hay que seguir en esa línea, pero tiene que ser guardando determinadas formas. Tú no puedes irte unilateralmente a socorrer a los colectiveros en todo el país cuando eso hay que discutirlo más, o sobre todo en Lima, que son miles. Yo creo que hay que ir a un proceso de formalización mucho más organizado y mucho más pensado. Y creo que ahí está el dilema del gobierno, que no organiza los procesos, que le falta organizar los procesos que tienen que ver con la parte social sobre todo. Y creo que ahí hay un problema. Hay buenos ministros, honrados ministros, como hay también otros que son cuestionados por la opinión pública, ¿no? Ahora, el presidente, si no conoce a alguien como el premier que va a asignar o que le han recomendado, lo mínimo que hace es entrevistarse con él, conversar con él, hablar con él, compartir ideas y opiniones. Y si no lo conoce, por lo menos debería pedirle a su servicio de inteligencia o a sus ministros que le alcancen un dossier de información de la persona que va a designar. Nadie conoce el pasado de otras personas, pero el gobierno tiene las armas para conocer quién es quién en el país. Obvio, además hay instrumentos informáticos normales que hoy se utilizan en todo lo que es la selección de personal. Tú para cada cartera puedes tener 5 preseleccionados con determinados criterios y tú aplicas el criterio político como presidente. Pero uno no puede salir a la calle, hay gente que ya ni quiere pasar por la plaza de armas porque tienen miedo que los leven para entrar al gabinete. O sea, lo dice en broma la gente de Lima, pero claro, refleja un estado de ánimo, ¿no? La improvisación. Claro, pero digamos, eso sucede porque designa a su ministro de Ambiente, que hasta hace unos meses era profesor de geografía en clases de Zoom con sus estudiantes, y ahora está de ministro de Ambiente en la peor crisis de contaminación ambiental que tiene nuestro país. Lo más grave en el caso de Ambiente, ¿sabes cuál es? Es de que por poner una cuota partidaria del señor Cerrón terminan sacando a un ministro del Ambiente que es un funcionario que trabajaba en el ministerio antes y que se está adaptando al cargo, que de un tímido burócrata con miedo empezó a volverse más bien un tipo que se le estaba subiendo ya demasiado el tono sobre el tema del petróleo y el derrame en la zona Angón, pero ya estaba haciendo una labor y a él se le saca para poner a una persona que parece ser que no conoce el tema. Pero mira, yo no creo que los ministros tienen que ser hechos a la medida para cada cargo. Es decir, no hay una escuela de administración pública como se hay en Francia, en otros países donde te enseñen pues cómo ser ministro. Aquí yo creo que, sin embargo, todo depende de la sabiduría que uno tenga al elegir. Es decir, tú eliges una persona no por el currículum, eso es solamente el 30%. Tienes que elegirlo por su empatía para comunicar, por su capacidad para trabajar en equipo, por su conocimiento de los temas del país, por su conocimiento profundo de la realidad que vive la gente. Y yo creo que esas condiciones están en varios ministros, afortunadamente, pero no se dan en este grupo nuevo que ha entrado, donde hay improvisación, cuoteo, que significa que cada partido tiene su pedazo dentro del gabinete. Y creo que ahí ya se ha llegado al extremo, porque además ha incluido a gente misógena, completamente fuera de la realidad. Yo no sé cuántas mujeres de Tacna aceptarían las cosas que ha hecho el señor Valer, por ejemplo, actual premier, ¿no? Me parece que es un extremo. El Perú no está para un estándar de ese tipo.
no está para tener a una persona que pierde los papeles, que no tiene capacidad de autocontrol, que incluso tú lo ves aparecer ahora con ojeras, totalmente atormentado por lo que le pasa, pero la pregunta es, ¿quién lo puso ahí? Hay quienes afirman que fue puesto a propósito para generar una crisis mayor, es decir, que el Congreso no le dé la confianza y se aplica la llamada bala de oro. Quien hizo eso simplemente está delirando, ¿no? O sea, el país no está ahorita para pasar por un caballazo que vote, cierre el Congreso y arme una constituyente a la mala. Creo que el ejemplo de Chile es muy claro. Deben convivir los poderes democráticos y deben convivir estos paralelamente para que uno a otro se corrijan y se pueda tener un buen tránsito hacia una nueva forma de democracia o hacia cambios sociales importantes. Creo que ahí tenemos un buen ejemplo de por dónde ir. Y creo que además en el Perú hay la lucha entre el extremismo comunista y las posiciones, digamos, del socialismo moderado, que son, bueno, bastante claras en buena parte también de América Latina, ¿no? Y la jugada política no viene del sector del congresista Bermejo, porque el señor Valer pertenece a su bancada, estuvo en Renovación, luego pasó a los Morados, una alianza con Somos Perú, y luego se salieron y se fueron con el nuevo grupo de Bermejo vinculado a Perú Libre. La congresista Limache, que es de Tacna, ayer ha declarado su respaldo a Valer desde la misma bancada pequeña que tienen ellos, y Betsy Chávez ayer ha sido muy suavecita en Epicentro con el nuevo premier, incluso ha dicho, yo la vi que vino acá a la reunión del partido con su hija, se llevaban bien como no viviendo hoy, pero eso ha pasado hace muchos años y ha tenido esta relación y ha tenido este comportamiento, pero no es una jugada de este bloque político para... Lo irónico del caso, mi querido amigo, es que, primero, estos nuevos grupos parlamentarios recién tienen días, tienen que consolidarse y madurar políticamente y saber qué tipo de decisiones son correctas, cuáles no. Yo no sé cuál haya sido la estrategia del señor Bermejo, parece que podría haber sido esta, porque el propio Valer, ya en el colmo de la responsabilidad, ha confesado que él es la bala de plata del gobierno para poderse derribar el Congreso, algo absurdo, ¿no? Y yo creo que en el caso de la congresista que tú me comentas, irónicamente, justamente hay no sé si lo has leído, un comunicado que hoy día saca a Perú Libre, en el cual mandan un misilazo pidiendo que se expulse del gobierno a Betsy Chávez y a la doctora Dina Boluarte. Pero mira tú, en el momento que se está atacando a el tema de la misoginia, de la falta de respeto a las mujeres, estos caballeros no sacan un comunicado hablando del tema por el cual se quiere sacar a Valer. Ellos sacan un comunicado hablando de sus luchas intestinas, condenando a gente por la traición, etcétera, y además quitándose del gobierno claramente y del apoyo a Pedro Castillo en un momento que ellos son partícipes de una repartida, que ellos han estado en eso. O sea, políticamente eso es censurable, éticamente censurable, y la actitud machista es contra la que están una buena cantidad de gente en el país. Yo respeto todas las opiniones, hay gente que piensa diferente, pero creo que este Perú, con mujeres, va a ir mucho mejor que solamente con los hombres, y creo que eso está cambiando y logrando que el país se vuelva más democrático, y no solo eso, está creando actitudes nuevas en los hijos jóvenes que todos nosotros tenemos, en toda la sociedad. En fin, es un valor abstracto, pero el valor concreto es que en la política se dé el acoso. O sea, tú eres mujer, yo te bloqueo, no te permito que avances, y me temo mucho que en lo que ha sido el partido de gobierno, porque ya no lo es, hay una práctica en ese sentido, y no solamente ahí, la hay en muchos líderes políticos, como expresa el dramático caso del señor Valer, que ve expuesto toda su vida personal sin mayor misericordia por parte de la prensa en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Ahora, un poquito yendo a Perú Libre, tienen en la mira ellos a Dina Boluarte y a Betsy Chávez en el lado del gobierno, de eso no salen, ¿no? Recién reaccionan al tema Valer, pero no le pierden la mira a esas dos mujeres dentro del gabinete. Bueno, porque parece que el señor que dirige ese partido estaba acostumbrado a una guardia que le hacían caso, le decían sí señor a todo. Y estas mujeres que son profesionales de éxito, personas con una trayectoria personal admirable en lo personal, sin embargo, resulta que ahora se han vuelto un obstáculo político. ¿Por qué? Porque le dijeron no, pues. Es el caso de Chávez, que además se aglutina en un nuevo grupo político. Y en el caso de la doctora Dina Boluarte, pronto también saldrán sus propias fuerzas a exhibirse, y veremos que lo que hay aquí es confundir el acoso político con la lucha ideológica, porque la diferencia de fondo es de ideas. La diferencia de fondo no es entre yo te odio a ti porque tú no me quieres a mí, no. Aquí es una diferencia de ideas.
es un radicalismo que es, digamos, una de las formas más extremas de comunismo que por desgracia nos ha tocado vivir en el Perú, frente a otras versiones que son más cercanas a la gente, que respetan la democracia, la sucesión democrática y que, por ejemplo, no plantean la constituyente cerrando el Congreso, ¿no? Creo que acá hay una diferencia sustancial. Y además respetan el libre mercado y, por supuesto, exigen un Estado que controle también la situación en la cual la gente vive. Creo que se trata de una visión muy radical, totalmente fuera de la realidad, que se esté estrellando contra la pared cada día que pasa y que en esto expresa además que no sienten lo que están sintiendo miles de mujeres y miles de personas solidarios con ella en todo el Perú, que es la oposición a que se maltrate a la mujer. Y no puede haber un premier que siga en el cargo con esa característica, ¿no? A eso quería ir. Nadie en el entorno del presidente le ha dicho, porque podría ser que no conocieran los antecedentes, pero nadie en el entorno del presidente le ha dicho, presidente, alguien con este perfil ya no puede estar en el cargo. Hemos abierto otro frente que no debimos haber abierto, que es el tema de la mujer, y que eso no solamente es exclusivo de un sector de derecha, de centro, de izquierda, es de todo el país que entiende que este es un problema que lo tenemos instalado y contra el cual tenemos que luchar, y que es el país, Perú es uno de los países con mayores casos de violencia contra la mujer, y eso no se lo va a permitir nadie. Creo que además hay otro elemento que creo que vale la pena incorporar, ¿no? Es, en efecto, en algunos lugares del Perú, todavía en la cultura cotidiana de los hogares, se practica una especie de hegemonía del macho frente a la mujer. Y yo creo que esa hegemonía en todos los hogares, que por no yo tengo, que puedes tener tú, o pueden tener muchas personas, practicamos más bien una suerte de igualdad fraterna, ¿no? Con nuestras compañeras. Pero en un sector no, pues. Entonces, de ahí viene la actitud del señor Castillo, que no tiene este tema muy claro, y peor aún la del señor Cerrón. Entonces, ¿qué pasa? Que hay además una mezcla entre izquierda y conservadurismo. Ojo, una persona con la visión de populista del profesor Castillo, sin embargo, está yéndose a ver a Bolsonaro en el momento más inoportuno. Bolsonaro está de caída, ¿no? Y se produce una falta de identidad muy clara en él, bueno, en todo hay falta de identidad en este caso, pero un presidente que no guarda la distancia frente a temas que son importantes. Es decir, él no está de acuerdo, por lo menos tiene que tener cierto cuidado, ¿no?, en cómo maneja determinados temas. Pero él es inocente del cargo de misoginia o de persecución a las mujeres. El que es culpable es uno de los principales líderes del país, ¿no? Y el tema no es un tema de mujeres, ojo, porque eso también se revela en una actitud autoritaria. Todos los miembros de la bancada de Perú Libre se quejan de que ahí se les saca comunicados sin haberlos consultado. El mismo comunicado que se publicó hoy día se dice que hay una asamblea nacional, pero una asamblea nacional terminó hace 3 días. Tú uno se pregunta cómo va uno a dirigir la política en esos términos. Me parece inaceptable, ¿no? Y creo que la gente no es tonta. Más aún, nadie deslinda contra la corrupción. Después de Pacheco, todo lo que ha pasado, hay un entorno de asesores del presidente que ya ha sido denunciado por el señor Carlos Jaico y ratificado por la prensa, que es un entorno que trabaja cobrando coimas, que tiene toda una red de corrupción que está atando al presidente y que tienen que ver incluso con la designación de algunos ministros cuestionados. O sea, eso es lo grave, ¿no? Estamos hablando de una crisis realmente terminal, como bien lo dice Hildebrand hoy en su periódico, en su semanario, y creo que esa crisis terminal no hay que enfrentarla con radicalismo, saliendo a la calle a prender llantas o a tirar piedras. Se trata de lograr un diálogo constructivo, básico, y tomar una definición, pues el país no puede seguir yendo en este derrotero. Creo que en realidad ya estamos en una crisis terminal, es en un momento final, me parece a mí. Podemos retroceder de repente, si se ponen de acuerdo las fuerzas políticas y el país, pero no creo que sea así porque la opinión pública está muy indignada con lo que viene pasando. ¿Quieres la última noticia? Estamos viendo la carátula de Hildebrand de hoy, el principio del fin. Castillo vuelve a dispararse. Esa vez, todo lo indica, el tiro será definitivo. Ya Hildebrand había dicho en su último podcast el lunes pasado, renuncie, señor presidente, se lo había dicho, y esa versión había crecido muy fuerte en el país. Y hay otra que también está surgiendo fuertemente, es que se vayan todos, ¿no? Que yo ayer en una entrevista la recordaba, eso ya nos pasó. O sea, en un momento Vizcarra puso sobre la mesa, adelantamos las elecciones, me voy yo, nos vamos todos, y de esa manera acabamos con el problema.
el Congreso no quiso, luego Vizcarra cerró el Congreso, elegimos a otros peores de lo que estaban, lo vacaron a Vizcarra, entró Merino, duró 5 días, tuvimos a Sagasti en el proceso de transición, pero otro que se vayan todos nos dará ¿cree usted una posibilidad de encontrar un equilibrio, votar mejor, o el que venga también entrará, digamos, en el hipotético caso, entrará, o quien venga va a encontrarse un Congreso igual, con los mismos intereses y va a seguir esa pelea de ida y vuelta? Cuando la izquierda y la derecha no pueden gobernar, se trata de abrir un diálogo inmediato. En eso los líderes tienen que ser muy claros. Si todos están pensando en las próximas elecciones municipales y no llega a un acuerdo para impedir una crisis mayor, porque, ojo, que se vaya el presidente o que se vaya el Congreso es una crisis mayor, y ya hemos visto a qué nos lleva. No necesariamente una solución, porque nadie está reformando los partidos políticos, porque el sistema político está corroído desde la época de Toledo debido a que se generalizó la licencia para que todo el mundo arme su propio partido a nivel distrital y regional, y en fin, tenemos demasiados problemas con el sistema político como para que haya una seguridad que una nueva elección no dé un Congreso diferente al que tuvimos el año 19. Yo creo que hay aquí un entrampamiento real, muy peligroso para el Perú. ¿Sabe por qué es peligroso? Porque tampoco es posible una dictadura. Si quiere de transición, que ponga orden en 2 años, no, pues no hay. O sea, esa es la verdad. ¿Alguien cree que el señor López Aliaga puede gobernar el Perú 4 días? Por favor. Estamos ante otro espontáneo que probablemente va a cometer errores crasos, ¿no? Ninguno de los líderes que vemos en la palestra están en la condición de asumir el poder, ningún partido por sí solo. Entonces, creo que el gran error acá, cometido por la izquierda, fue la elección del Parlamento. Gravísimo error. Cuando se impuso el hermano de un líder político por encima del interés del colectivo, que era que hubiera un acuerdo. No hubo el acuerdo que era posible con Acción Popular y con Alianza para el Progreso para hegemonizar el Congreso en una mesa directiva común, y ahí se logró lo que ahora tenemos, una debate total, lo cual demuestra que la precipitación, el sectarismo, el interés inmediato siguen rigiendo la política, y es desastroso. Y yo le digo a los jóvenes que me están escuchando que este es un momento de manifestarse, y a las mujeres es un momento de salir a decir lo que uno piensa. No todo hay que hacerlo en la calle haciendo bochinche contra la policía, mucho hay que hacerlo también discutiendo en las universidades, en los lugares donde estamos interactuando, en los centros de trabajo, proponiendo que la gente se empiece a conversar como se hizo en Chile. Es decir, hay que empezar a discutir cuál va a ser el futuro del Perú. Ya no queda ahorita de ninguna manera el permitir que un tipo agarre y vota a 2 mujeres de su partido y no pasa nada, el presidente elija a un payaso, perdón la expresión, pero el payasito 2, ¿no? Me recuerda mucho a Weimar, pero Weimar era mejor intencionado porque no le pegaba a su mujer, ¿no? O sea, son gente, claro, folclórica, para los periodistas es un elemento pues, de distracción, podemos opinar sobre ellos de una manera jocosa, pero ese no es el tema. Está el Perú. Mira, yo te voy a decir algo muy importante. Yo quiero al Perú, como supongo que lo quieres tú como buen tagneño, y no podemos permitir que esta situación continúe. ¿Cómo lo interrumpimos? Exigiendo como periodistas, con nuestra opinión, que se respeten varias cosas básicas. Un tema, que no haya corrupción. Con eso no se puede conciliar porque eso corroe la República, no permite que haya obras públicas. Hay 2.300 obras públicas paralizadas. La elección es evidente. Y hay que cambiar el esquema anticorrupción, porque no está dando soluciones económicas a las cosas. Creo que eso está claro. Si un juez agarra y para un barco frente a la papilla, ¿no? Y luego le da orden a la planta que no refine, y que está en otra era, pues el tipo no sabe de qué está hablando. Va a crear una escasez de gasolina en Lima y todo el Perú que va a ser catastrófico. Entonces, tenemos que superar esa manera antigua de pensar. Segundo, o sea, no a la corrupción, no a la improvisación, que es a lo que me refería con el ejemplo del buque tanque parado frente a la Mampilla, ¿no? No a el creer que el Estado es un botín. Por favor, el Estado es una herramienta de servicio público, la más importante que hay en el Perú, sobre todo un país con tantos problemas como este. Y la cuarta cosa es participar en política. Yo escucho a muchos jóvenes, tengo hijos jóvenes y escucho sus comentarios escépticos. La política es el ejercicio del poder y si está tan mal es porque no lo ejercen los ciudadanos que deberían de estar ahí. Y creo que esas cosas son fundamentales. Y otra cosa, hay que defender valores. No es posible que se atropelle a las mujeres, que un tipo insulte a otro, que se provoque un montón de hechos que demuestran violencia. ¿Y qué peor violencia si incorporamos esa violencia a la política? Porque me da pica que haya la mitad de mujeres en el Congreso o porque me da pica que haya varias ministras mujeres y eso que han votado un montón. Creo que ahí hay un tema de valores que hay que defender. Es el derecho de uno a respetar al otro, el derecho de uno para lograr que haya armonía y haya comunidad. Y creo que ahí están la esencia, digamos, de lo que es una verdadera democracia
participativa y realmente con base en la ciudadanía. Creo que ahí estamos en un problema. Acá la gente no está pensando en los valores, está pensando en cómo logra una cuota, inclusive con fines crematísticos, como es tener dinero para su partido, para su gente, para sí mismo. Eso es muy grave, muy grave. Regresemos un poco al tema conflictivo. ¿Puede cambiar el tablero una jugada del Ejecutivo de buscar la excarcelación de Antauro, como se está denunciando el día de hoy, donde dicen que se ejerce presiones a la jefa del INPE, Susana Silva, para que firme un informe donde le den la redención de penas por lo trabajado dentro del penal y le descuenten los 19 años que él tiene, porque hoy ha cumplido 17, pero con la redención le bajaría la pena de 19 a 17 y podría salir en ese momento. ¿Sería una buena jugada la del Ejecutivo? ¿Sería más conflictiva? ¿Incendiaría la pradera con estas situaciones? Mira, mi querido Fernando, yo creo que no hay cosa más difícil para un ser humano que estar preso. Por mí, yo creo que deberíamos de ponerle fin a varias historias. Va a sonar muy radical, pero a mí me parece absurdo que se mantenga en la cárcel a Antauro si es que ya tiene ganada ese derecho. Eso es como la judicialización que yo he visto de casos muy injustos, como por ejemplo este líder Aymara Adubiri, que fueron enviados abogados del IMES, profesos, para abrirle un proceso, para arruinarle la vida. Yo creo que ese tipo de cosas son inaceptables. Inclusive sobre el mismo Cerrón no se ha probado su responsabilidad en los hechos. Todo es en materia de comidilla, ¿no? Pero ¿dónde están las pruebas? Van cayendo los juicios. El caso de los ataques por terrorismo contra Bermejo, no se caen porque hay agar ahí, se caen porque sencillamente el expediente es un desastre. Y están agraviando a una persona joven que podría estar al servicio del país de una manera... ¿Cuánta injusticia sigue existiendo en este terreno? Entonces, eso es uno. Yo creo, incluso te digo algo más que va a sonarle mal a mucha gente, ¿no? Pues todos creen en la venganza, pero yo creo que en el caso de Fujimori probablemente le haría bien al país que ya que no está ni siquiera su hija luchando por su libertad, que él se vaya a cumplir la prisión preventiva a su casa, como estaba anteriormente. No puedes tú mezclar las responsabilidades legales de la hija con las responsabilidades de un padre que tiene la edad que él ya tiene. Esa es mi impresión. Para mí lo que habría que hacer es, producto probablemente de un cambio o de gobierno o un giro de este gobierno, hay que armonizar el país, hay que poner fin a todo lo que son hechos dolorosos que nos han causado daño. Y yo pienso que Antauro es inofensivo. ¿Quién lo sigue? Pues miren las elecciones, él no representa gran cosa. Acá, pero acá en Tacna tiene muchísimos seguidores, la gente... Yo lo sé, claro. Yo conocí Alto de la Alianza. Yo tengo oportunidad de conocerlo, me he reunido en innumerables... Es buena hora que se presentan las elecciones, pues. Yo sé pero digo, te pregunto por el tema siguiente, es decir, como jugada política, o sea, utilizar esto políticamente, yo creo que te parece correcto que es el momento, porque si cumple su pena, si hace la redención de manera legal, señores, ahí está la puerta y usted vaya a continuar con su vida. Creo que tiene ciertas restricciones en el ámbito de postulación política, pero en todo caso, en el momento, te digo, con las presiones que se haga para sacarlo, ¿tú crees que es una jugada política que el gobierno debería aplicar o que siga el camino regular del pedido que se hace para el presidente tiene el derecho a dar una amnistía, ¿no? Generalmente el derecho que lo ejerce 2 veces al año. Eso no lo ha hecho con él todavía. Probablemente puede ser una de las salidas. Yo no creo que el gobierno debe estar presionando para soltar a un preso si es que no se reúnen las condiciones. Ahí la calificación la hace la Junta, que tira a su cargo el tema. Y yo conozco a Susana Hasselbeck, que es una mujer muy capaz, mujer muy honrada, y dudo que ella vaya a ceder ante presiones que no deben darse en este caso. Creo que, como en todo, hay que conversar qué le conviene al país. Él efectivamente tiene seguidores en varios puntos del país, como tú dices, me hace recordar efectivamente en Tacna, en el Alto de la Alianza, en varios lugares, y creo que lo más importante no es eso, es si vamos a reconciliar el Perú. Si vamos a reconciliar sobre todo con algunos políticos que han sido vejados y atropellados por el sistema judicial que tenemos, que no es eficiente, que tiene todavía demasiadas fallas, pero en todo caso, yo no juzgo lo que hizo el señor Antauro porque creo que fueron delitos muy graves. Pero en todo caso, esa es una anécdota. Lo que necesitamos ahorita
es la reconciliación en términos más amplios, que vuelva a haber un diálogo del país y que vuelva a conversarse sin tener que agredirse. Yo creo que hace mucho daño a los extremos. Un extremo, no hay que dejar de negarlo, hay que reconocer que fue en su época también Antauro Humala, ¿no? Y otro extremo es ahorita el señor López Aliaga, que no quiere ni sentarse a conversar con el presidente ni asistir a ningún diálogo político, lo cual es primitivo y va en contra de la democracia. Yo creo que hay que superar todo esto. Mira, en Chile, los pinochetistas representados por Casa han tenido que sentar a hablar con Boric, que representa a la izquierda que los ha combatido toda la vida. Eso es ser un país civilizado. No lo pongo como ejemplo universal, pero sí creo que revela otro estilo de trabajo, ¿no? Con estos líderes, ¿podríamos buscar un proceso de reconciliación en el país? Yo creo que sí. No hay que mirar los líderes en el Congreso, ojo, a eso no se restringe el liderazgo político del país. Yo creo que la gente podría... Ahora, el problema principal ahorita está en la cabeza del poder. En los dos poderes, ¿sabes? Porque yo tampoco confío mucho en el buen juicio de la señora Alba, que está, como tú sabes, es una persona que yo respeto, porque yo no sea su padre, pero en realidad es una persona que está actuando en el sentido de la vacancia, esperando su oportunidad, su bala de oro para ella, ¿no? Y el caso del presidente que está demostrando debilidades estructurales para gobernar, que son muy serias, ¿no? Muy, muy serias, que en cualquier momento pueden generar crisis internacional, como fue la declaración sobre Bolivia, o temas como lo que estamos viendo ahorita, que es generar una convulsión interna porque hay malas designaciones. Y yo creo que se resuelven las malas designaciones teniendo un buen sistema de selección. Por lo tanto, no sirve para nada servir, que es la entidad encargada que debería de poder ayudar al presidente, no a elegir los ministros, pero sí a tener la base de datos de los técnicos que en el país son los mejores para poder atender determinadas áreas. Y el presidente en su radar político debe tener quiénes son los políticos que él necesita para tener un gabinete además que funcione con la población. O sea, eso es elemental. Pero tenemos 7 meses y lo que ha funcionado en el gobierno es el tema del cuoteo. Así es, funesto. Eso parece, ¿sabes qué parece? Tú has ido también a la universidad igual que yo. Es el cuoteo que había en la universidad para armar la lista o para ganar un centro federado. Sencillamente eso pues es la vieja política. Y no se puede trabajar así, uno tiene que tener una cuota técnica indispensable. Yo creo que además hay una salida, si me permite, voy a especular un poco. En este momento en el gabinete tú tienes algunas personalidades que podrían funcionar como nuevos premieres sin ningún problema saliendo a valer. Uno de ellos es el doctor César Landa, un hombre de trayectoria indiscutible, ha sido presidente del Tribunal Constitucional, es un hombre de centro izquierda, o sea, está próximo a una posición progresista, podría ser un excelente premier de la República y nos volvería a poner en el escenario. Y yo creo que habría que poner pues a Manuel Rodríguez Cuadros, alguien de ese vuelo para reemplazarlo en la Cancillería. Que ahí también el coteo no ha permitido que esa clase de gente entre. Ojo, el coteo va en contra de la eficiencia y de jalar los mejores hombres del Perú. Otra posibilidad, dicen algunos, yo no lo conozco mucho, pero es el actual ministro de Exportaciones, ¿cómo se llama el ministro Pero Sánchez. Así es, el señor Sánchez, que parece ser un hombre, digamos, que viene de la burocracia pública menor, no, es como ir a Duarte, no tiene una gran experiencia siendo los jefes de la SUNAT, pero son gente que maneja lo que pasa en el país, que ya sabe algo, y llega a demostrar en su ministerio aparentemente ser muy eficaz en la relación con el sector empresarial, por ejemplo, para manejar el caso del turismo, que era un tema que estaba realmente en emergencia, y ha logrado convencer al presidente para tomar medidas que se han tratado en el gabinete que demuestran que manejo tiene, y por lo tanto es una posibilidad. Lo único que pasa con él es que es presidente de un partido político y que va a participar en las elecciones del 26, entonces le da un periodo muy corto para permanecer aunque él no haya candidato, no es ético que habiendo elecciones él esté en ese puesto. Entonces esa es otra discusión. En algún momento se ha hablado incluso de la tagneña Bessie Chávez, ¿no? Que hay muy joven, todavía muy, digamos, muy nueva, pero hay quienes están comentando, por lo menos su grupo ha propuesto que ella sustituya a Valer, ¿no? O sea, han metido la pata y la sacarían así con esa solución. En todo caso, más que ellos hay otra gente, por supuesto, ¿no? Pero a mí me convence mucho la del señor el primero que he mencionado, que tiene las condiciones de moralidad, de conocimiento, y además es muy cercano al profesor Castillo. Mira tú cómo es la vida. Ese lo ha puesto Castillo. Y es una persona muy cercana a él, muy próxima a él. Ahora, para ir, don Julio, para ir cerrando, tú puedes preparar el Dream Team, ¿no? Para representarte, puedes poner a Pérez de Cuellar, como puso Paniagua en su momento, ¿no? Y superas tu cuota del cuoteo colocando a los mejores. Y vas al Congreso
Y en el Congreso también existe el cuoteo, pues, o sea, y a mí que me toca, te van a decir. Sí, No, claro. o sea, no te van a decir, yo voto por ti porque eres bonito, porque eres profesional, porque eres capaz, porque vas a hacer las cosas bien por el Perú. No, 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 no. Va a salir Acuña, va a salir Luna, van a salir los Fujimoristas, van a salir los Porquis, y nosotros, a nosotros que nos toca. Así te Escucha, van a pero votar. sí, escucha, pero la política Ah, también incluye un nivel de negociación y esa negociación tiene que ver, no todo es yo me llevo la plata para mi bolsillo, mm, porque lo que han robado no son Porky y Acuña, lo que han robado son los funcionarios públicos y no ujú. necesariamente el dinero que se llevó a los funcionarios públicos se lo ha llevado Acuña, por eso es una distorsión de la realidad. Lo que aquí ocurre es que la negociación es mal vista. Mira, todo el Congreso de Estados Unidos y eso es lo que pasa entre Biden y los congresistas. Pero está Obvio. bien, Dar pero un plan de carretera me das. negocian obras, Así negocian, es. ¿qué le vas a dar a mi región? ¿Cómo va a Aquí ser también se esto? hace eso. Lo que pasa es que acá se ve Pero mal acá eso. Acá negocian, también se hace oye, eso. ¿qué me toca a mí de mi constructora? ¿Qué me toca a mí del grupo que me financió la campaña? ¿Qué me toca a Ya, pero un mí? ratito. Ya, esa es una parte, digamos, la parte negra del tema. Pero Sí, la parte objetiva es que un congresista debe representar a la población y hacer obras para ellos. O sea, no directamente, pero gestionar las obras para ellos. Eso es uno. Pero está con un Estado que no culmina las obras, que piden coimas para las obras. ¿De dónde está el problema? Está en el Estado. Hay que corregir el Estado y también corregir la práctica parlamentaria. Las cosas no se resuelven poniendo un paredón, porque a veces da ganas también de fusilar a una gente, ¿no? Pero creo que no es ni civilizado ni es práctico, ¿sí? Se trata de poner reglas muy claras y aplicarlas. Y el Perú está corroído por la corrupción hasta el más ínfimo nivel. Yo creo que ahí está el problema que hay que combatir. ¿No? Creo que la realidad es que no podemos dejar de pensar en que hay valores que transforman la sociedad y a la gente. Tenemos que tener valores comunitarios, valores de respeto mutuo, valores de que primero está el país antes que nada. Y creo que eso no lo tienen claro ni los propios funcionarios que asumen el poder a través de las elecciones, ¿no? ¿Y tú crees que esta gente en el Ejecutivo y el Ejecutivo tenga ganas de cambiar esos valores o les gusta vivir en este sistema? Tú sabes que lo más difícil de cambiar son los valores en política, ¿no? Por eso hay revoluciones, por eso hay cambios convulsivos, por eso a veces caen los gobiernos, por eso a veces caen los ministros. O sea, es difícil. Pero nosotros no tenemos otro camino. Si no, que se nos viene una protesta como la de Chile, va a pararse el país varios meses en una bronca interminable hasta resolver los problemas. Porque yo tengo la sensación que en el Perú está pasando lo que pasó en Chile. La gente del medio, o sea, la clase media, ya no quiere vivir como antes. Y peor los sectores populares, ¿no? Cuenta. Y esa movilización de esos sectores que tienen opinión, que tienen organizaciones, que tienen todo, es la que puede llevar a una crisis mayor. Esa crisis mayor, a mi juicio, en mi opinión personal como analista, está a punto de producirse en Perú. ¿Sí? Claro, tuvimos... Y uno no sale ganando. Mira, en el caso de Chile se ha ganado algunas cosas, pero no ganas en otras, ¿eh? No, claro, pero por ejemplo, tuvimos un aviso el 5, con Merino, los 5 días de Merino. O sea, fue una reacción de la población, oye, alto, para esto, hasta acá nomás llegamos, no te lo voy a permitir. Ahora hay una sensación similar en la gente con ese tema por haber tocado un tema que tiene que ver con la violencia con la mujer. No sé si las movilizaciones el fin de semana y más adelante puedan ser de la contundencia de la época de Merino, pero sí es una alerta porque sientes la organización, ese que me ponen las zapatillas, ese que rechazo, ese que estoy listo para salir. Ojo, que no es que en esta no puede ser que no sea multitudinaria, pero ya te está dando la alerta que la gente está hasta acá la coronilla y va un momento a salir, lo que fue en Chile, porque lo que vimos fue un alce en el metro, pero traía una lucha de los pingüinos en los colegios y las universidades que vino, ¡pum!, hasta que estalló. Entonces, acá ya aquí no serán pingüinos, pero serán patillos, pues. Y yo te cuento una sola anécdota que ilustra lo que digo, ¿no? Yo tengo una hija que es actriz, ella es Verónica en la obra de Canal 4, Junta de Vecinos, y resulta que ella estaba grabando justamente esta novela el año que hubo las movilizaciones. Otra novela, perdón, el año que hubo las movilizaciones. Eran 46 jóvenes, más o menos entre los 20 y los 30 años, la mayoría de los actores, todos. Y en un momento pasó la movilización por la esquina. Fueron y le pidieron al gerente del área donde ellos estaban que por favor autorizara que salieran todos y se fueron todos a la movilización. Así empiezan las revoluciones, así empiezan los cambios. Y en el Perú de hoy y en el mundo, los cambios empiezan llamando por internet y así creando opinión por internet. Y
y por los medios de comunicación como el tuyo, que son participativos, por supuesto. Y además se mueven por valores, sensaciones. La gente ya no se está moviendo con un plan, un pliego de reclamo solamente, no. Están con la sensación que, por ejemplo, el Estado no le sirve. Y ojo, la sensación contra la corrupción es terriblemente clara para la gente. No, y estas últimas denuncias de... ¿Cómo? Están preocupados por su futuro. O sea, claro. A mí me pasó lo mismo. O sea, en la movilización en noviembre, lo que me sucedió fue que yo encontré a mis hijas haciendo carteles en la cochera. Y ustedes, ¿cómo saben todo lo que está pasando? Y era por el TikTok, por el Instagram. Totalmente. Más informado que nosotros a veces, ¿no? Y me dijeron, vamos, pues, salimos los tres, ¿no? Pero, o sea, fue por ellos que Entonces, hay ese hartazgo y esa es oye, se está encendiendo esta alarma de la gente a la calle, quizás no sea el momento que va a explotar, pero ten cuidado que ya la gente, como se dice en las redes, se pone la zapatilla y en una, ¡pum!, ahí va a explotar. El boteo se vuelve, no te olvides tú, el boteo se vuelve el nuevo río. Y no te olvides además lo que pasó la última vez. Yo no estoy prediciendo que va a ser igual, pero creo que se han juntado demasiados factores en contra y va a ser muy difícil que el gobierno salga de esto si no actúa ya en las próximas 24 horas. La última vez, lo que a mí más me pareció ya lo más espectacular fue cuando jóvenes de clase media alta y de clase alta desfilaron alrededor de la UNE de la Molina. Pregunté de dónde son, de la Universidad de Lima, de los colegios pitucos de la zona. O sea, el cambio es así. Y en la juventud se está dando de una manera uniforme, o sea, y yo creo que no hay que temerle a la juventud, todo lo contrario, ellos están, como tú has dicho, ansiosos por el futuro, peor aún, mi querido amigo, después de lo que ha pasado con el COVID. Sí, no están ansiosos de su futuro, están ansiosos de su futuro hasta los buenos profesionales, y mucha gente en el Perú y en el mundo no quiere regresar a los viejos trabajos, o sea, hay muchas cosas que están aquí siendo cuestionadas. Si yo te digo en Lima, la cantidad de gente que está trabajando en sus casas es impresionante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han redescubierto que la vida es también estar con su familia, es comer lo que ellos cocinan, o sea, una serie de cosas que pueden parecer tonterías, no, son valores originales que el ser humano ha tenido y que en estos años de vorágine se han ido perdiendo por un sistema económico que te regula hasta el último detalle de tus relaciones humanas, ¿no? Entonces yo creo que hay post-COVID hay que temerle más a las reacciones, a pesar de que estemos todos vacunados ya, más bien es un pretexto para que la gente sí vaya a la movilización. Don Julio, un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Un gusto. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Don Julio Schiappa, analista político y también periodista, nos ha acompañado el día de hoy aquí en Radio 1